uno mire por donde mire, ve cosas hermosas, cosas nuevas, todo muy bonito, muy limpio. Y este lugar era un lugar donde había mucha suciedad. Cuando vinimos, lo primero que había que hacer era limpiar, lleno de telas de arañas, cucarachas, cosas feas y sucias y con muy mal olor también. Y eso nos recuerda que Dios escoge a veces las cosas viles, las cosas menospreciadas, las que nadie las quiere, para transformarlas y hacerlas hermosas, para limpiarlas, para dejarlas como este templo ahora es. Y es lo que Dios hizo con nosotros también, como Él nos cambió, nos transformó, nos limpió, nos dio una nueva vestidura, una nueva vida, nos dio la salvación, nos dio el gozo, la alegría, la fe. ¿Cómo no estar agradecidos a nuestro Dios? Amén. Una de las cosas que pensé que sería importante hacer es justamente declarar en esta casa, casa de oración, casa del Señor. Recuerdo que cuando éramos niños, allá en la calle San Martín, a veces nosotros los niños corríamos por los pasillos, andábamos corriendo, claro, éramos niños, y es comprensible eso, pero siempre había alguien que nos paraba y nos decía, no, acá no se puede correr, porque acá es la casa del Señor. A veces nos íbamos al baño y estábamos ahí, bueno, hablando y venía el portero y nos decía, no, aquí no se puede estar, porque es la casa del Señor, vayan y siéntense. Y nos tenían en la primera fila todos los niños sentaditos ahí. Y claro, era difícil para nosotros estar quietos como niños que éramos. Pero gracias a que estábamos en las primeras filas, pudimos escuchar la palabra del Señor desde muy pequeños. Y aunque a uno le parezca que las prédicas por ahí son solamente para los grandes, pero la palabra de Dios fue introduciéndose en nuestra mente, en nuestro corazón desde muy pequeños. Y por eso es tan importante que los niños también sean parte de la reunión de la iglesia. Y así fue como pudimos aprender muchas cosas de la palabra del Señor. Y como dice la Escritura, que instruyamos al niño en su camino, en su infancia, en las Sagradas Escrituras, y aun cuando fuere viejo, adulto, nunca se apartará de ella. Es una siembra muy importante que tenemos que hacer en nuestra infancia. También, por supuesto, es importante hablarles en su idioma, en su lenguaje, en cómo se pueden, cómo pueden entender las Escrituras a través de historias bíblicas. En ese entonces me acuerdo que habían mimeógrafos, le llamaban, era un pizarrón tipo felpa y ahí se pegaban las figuritas. Y así aprendimos la historia de Daniel, de José, de Moisés, de tantos hombres de Dios y cómo esos hombres de Dios que también pasaron por muchas pruebas y dificultades pudieron salir adelante a través de su confianza en el Señor y su fidelidad y a través de la ayuda de Dios también. Así que la consagración del templo es algo muy interesante, muy importante. Y hoy quisiera que nos pongamos de acuerdo todos nosotros para declarar este lugar, lugar santo, casa de oración, donde habite la presencia del Señor, donde las cosas estén correctas, donde estén limpias, donde todas las cosas que por ahí a veces se ensucian, no esperemos que alguien las limpie, sino nosotros como miembros del cuerpo de Cristo podamos también cuidar la casa del Señor en cada rincón, cada lugar. Que no entre ninguna cosa inmunda a la casa del Señor, sino que lo consagremos al Señor. Y por eso tiene una connotación espiritual también. Si bien en este lugar fue una casa de gente que no conocía al Señor, y cuando uno está lejos de Dios, hay muchas cosas que van sucediendo en la vida del ser humano, ¿no? Cosas malas,
Y una de las cosas que yo creo que debemos reprender, en el sentido de echar fuera de este lugar, porque cuando algo ha sucedido en un lugar, dice que uno limpia la casa, Jesús habló de eso, y cuando uno limpia la casa, después de un tiempo, vuelven esos espíritus y dicen, la casa está limpia, ahora vamos a traer 7 más. Y esta casa está limpia y va a permanecer limpia y vamos a declarar que va a estar limpia de todo espíritu maligno que ha estado tomando autoridad sobre este lugar. En el nombre de Jesús declaramos victoria, libertad sobre toda iniquidad, sobre toda manifestación demoníaca, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desacuerdo que provoca discordia entre los hermanos, entre los parientes, en el nombre de Jesús echamos fuera de este lugar porque es casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Todo espíritu de muerte, en este lugar han sucedido suicidios, a gente que ha muerto a través de la droga, del alcohol, otros que se han suicidado. Pero hoy declaramos victoria, vida en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de adicción en el nombre de Jesús se va fuera de esta casa, de este lugar y no tiene autoridad. Espíritu de robo, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias porque en esta casa va a haber abundancia y no va a entrar ningún ladrón, nadie que esté robando lo que es de Dios. Todo espíritu de pecado, de adulterio, de fornicación, de murmuración, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y sea consagrado este lugar, lugar santo, para que la palabra de Dios sea pregonada, para que la libertad del Espíritu Santo, el poder de Dios pueda obrar libremente en las vidas, sanando, libertando. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Y así como declaramos para este lugar, también declaramos para nuestra vida, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Debemos cuidar ese templo. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 40:31. Es el mensaje de hoy. Y gracias al Señor por esta hermosa pantalla que tenemos aquí. Y yo oraba al Señor, ¿no? Por una pantalla así. Decía, Señor, ¿cómo quisiéramos tener una pantalla así en tu templo? Y vino la pantalla, ¿no? El Señor nos bendijo. Gracias al Señor por todos los hermanos que han colaborado en la construcción, tanto con su trabajo, con sus manos, como con su dinero. Hermanos de Salta, de otros lugares. Gracias. Yo sé que todo lo que ustedes han sembrado, el Señor va a recompensarles. No sé cuántas veces, pero el Señor no es escaso en bendecir. Dios bendice y cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Amén. Así que gracias al Señor. Me decía Sofía que cuando diga el versículo, que le espere unos 2 segunditos hasta que salga y ya veo que está ahí, así que lo leemos. Pero los que esperan en Jehová, ¿quiénes? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quizás usted ha venido con dificultad, con cansancio. Este aislamiento, esta cuarentena nos ha dejado a muchos con muy pocas fuerzas, ¿no? Comentábamos eso. Nos cuesta a veces salir, encontrar la ropa, los zapatos, todo porque no hemos estado asistiendo a reuniones por mucho tiempo. Pero dice la Escritura que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quizás usted se encuentra cansado porque en este tiempo ha sufrido pérdidas, ha visto a seres queridos irse de su lado, ha visto a personas sufrir, ha pasado necesidad, pero en el nombre del Señor hoy se levanta, usted se levanta en fe,
porque para eso venimos a la casa del Señor, para recibir fuerza, para recibir fe en el nombre de Jesús y decirle a todo desánimo, a todo cansancio, en el nombre del Señor, yo recibo nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Cómo vuelan las águilas? Allá en las alturas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en Jehová. Los que tienen su confianza puesta en Dios, quiere decir. Amén. Quería hacer brevemente un análisis o una comparación de algunas aves. Algunas de ellas están en la Biblia, otras no, pero es interesante poder analizarlas, verlas. Observemos las aves del cielo, el hornero, las golondrinas, el águila, y veamos algunas características de estas aves. Una de las cosas que quisiera mencionar acerca de estas tres aves que he dicho, el hornero, las golondrinas, el águila, es hablar un poquito acerca de su habitación, donde viven. En primer lugar, las golondrinas hacen su nido, pero ellas cambian de casa de acuerdo a la estación. Cuando empieza a hacer frío en un lugar, ellas se trasladan, son aves migratorias, y se trasladan a lugares más cálidos donde pueden encontrar quizás mejor alimento, donde pueden poner sus huevitos y tener sus pichones. Y no son aves que se establecen en un lugar, sino que van cambiando de acuerdo a la necesidad, es decir, que se trasladan de un lado al otro y tratando de evitar, ¿no es cierto?, el frío o el excesivo calor, tratando de buscar cuando hay escasez su alimento. El hornero, en cuanto a su hogar, a su habitación, estábamos diciendo, construye su casa de barro, generalmente sobre una rama, a veces he visto también los horneros en los bordes de las casas, en lugares donde pueden tener un apoyo, y ellos construyen su casa de barro y se establecen en ese lugar en forma permanente. A veces inclusive uno ve el hornero, pero ya no está el pajarito, está vacío ese hornero, y quizás venga otra familia de horneros y viva en ese lugar. Así que observemos un poquito cómo estas aves construyen su casa. En tercer lugar, el águila construye su casa, dice, en las alturas, en lo más alto que pueda. Y la construye sobre los peñascos, sobre los acantilados, sobre la roca. ¿Y qué podemos aprender de estas tres aves en cuanto a dónde ellas viven? ¿Qué podemos saber de ellas? Bueno, podemos ver que en cuanto a la seguridad, las golondrinas, por ejemplo, ellas se sienten seguras yendo de un lugar a otro. Y a veces nosotros, como cristianos o como seres humanos, nos pasa así también. Nos sentimos un poco mal en algún lugar y nos vamos a otro lugar, nos trasladamos, ya sea de congregación, ya sea de ciudad, ya sea de país, y buscamos siempre algo mejor. Recuerdo cuando éramos jovencitos, Viviana y yo, muchas veces viajamos a Suecia y ahí nos quedamos por un tiempo, y cuando sentimos que era el tiempo de volver, nos volvimos acá y después volvimos a ir, y así creo que como 5 veces viajamos en nuestra juventud, pero cada vez es más difícil irse a un lugar y comenzar algo de nuevo. Así que llega un momento en que uno dice, bueno, yo quiero establecerme en un lugar y quiero quedarme aquí, y acá me quedo. Y así hace el hornero. El hornero se establece en un lugar, hace su casa de lo que él considera lo más seguro que pueda para él existir, que es el barro, a diferencia de la golondrina que hace su casa con unas ramitas, con algo más sencillo, y que también es más fácil de desarmar, ¿no? Bueno, el hornero se siente seguro en su casa de tierra, de barro,
quizás sobre una rama, sobre una madera. Pero el águila vive en las alturas. Y cuando uno piensa en seguridad, uno dice, bueno, ¿qué es más seguro? Y podemos ver que el águila, en ese sentido, tiene una inteligencia y una capacidad para hacer su casa en un lugar mucho más seguro, porque en las alturas, donde nadie puede llegar, nadie lo puede tocar, ningún animal de estos depredadores puede llegar hasta el lugar del águila, donde hace su nido, y también está sobre, no está sobre una madera, no está sobre un pedazo de tierra, sino está sobre la roca. Y la Biblia nos habla acerca de eso, de la roca, que la roca es la tipificación de Jesucristo. Jesucristo es nuestra roca. Dice que hay una parábola que contó Jesús, que un hombre construyó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, vinieron las olas, el río, y se llevó la casa. Pero otro hombre construyó su casa sobre la roca. Vinieron también los vientos, la lluvia, el viento, pero no pudieron derribar esa casa. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la roca. Y nuestra roca, hermanos, es Cristo. Nuestra seguridad es Cristo. Nuestra habitación debe ser un lugar seguro. Ahora, en cuanto a la habitación hablábamos, en cuanto a la seguridad que sienten estas aves. El águila, por ejemplo, no le tiene temor a la altura. No le tiene temor a las tormentas, ni a la nieve. No teme al frío, no teme al calor, porque ustedes saben que en las alturas hace mucho frío, a veces hay mucha nieve, pero esa ave no le tiene temor a esas inclemencias, que podríamos decir las inclemencias de la vida, los que nos toca a veces pasar, los momentos difíciles. ¿A qué le tiene miedo usted? A veces podemos tener miedo a quedarnos sin trabajo, a quedarnos sin casa, a quedarnos quizás solos, pero vemos el ejemplo de esta ave que no se atemoriza, tampoco ante otras aves o ante otros animales, no le teme a la soledad. A veces vemos águilas solitarias volando, ¿no?, en las alturas. A veces hay una, hay dos, pero son más bien solitarias. No le teme a la soledad ni a la vejez. ¿Por qué no le teme a la vejez? Porque también es un ave que se renueva. Cuando ya sus plumas están medias maltratadas, porque se empiezan como a abrir, cuando sus garras ya no tienen el filo, cuando su pico está medio gastado y quebrado, lo que hace es arrancarse las plumas, arrancarse el pico, golpeándose, y se renueva. Vuelve a salir nuevas plumas, vuelve a salir un nuevo pico, vuelve a salir esas garras que tenía cuando era joven. Y nosotros también, tomando su ejemplo, debemos renovarnos. Cuando por ahí nos desgastamos, nos cansamos, nos sentimos que ya no tenemos fuerzas, debemos renovar nuestras fuerzas en el Señor. Por eso comenzamos leyendo Isaías 40, 31, el profeta Isaías. Y qué privilegio, ¿no?, poder leer al profeta Isaías. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Usted cree eso? Usted lo declara hoy, dice: yo me propongo a tener nuevas fuerzas. A partir de este día que estoy en la casa del Señor, declaro que nuevas fuerzas vienen para mi vida, para mi corazón. A veces cuando pasamos por dificultades, a veces ataques, empieza el corazón también, ¿no?, a renguear y empieza la taquicardia, y empieza todo eso. Pero hoy declaramos que hay nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Y claro que estamos expuestos a las inclemencias de la vida. Siempre van a haber vientos, siempre va a haber quizás una tormenta de nieve, quizás tengamos frío o demasiado calor, pero nuestra confianza no está en nosotros, sino en nuestra roca, en nuestro Señor. Él nos da la fuerza. Ahora, hablábamos de su seguridad, y ahora hablamos de la confianza, porque seguridad es sentirse, buscar de que todo esté tranquilo, de que nada nos falte, de que nadie nos haga daño. Pero la confianza es otra cosa.
Hablando de la confianza de estas aves, la golondrina, por ejemplo, nunca se queda en un lugar por temor a no encontrar alimento. Y a veces nos pasa a nosotros también, así que andamos buscando porque tenemos miedo de quedarnos sin algo. Pensamos que allá debe haber mejores pastos, ¿no? Que allá debe ser que es mejor, entonces vamos para allá. Cuando llegamos allá nos damos cuenta que, no, acá tampoco me gusta mucho, así que me voy a otro lugar. Y así andamos de lugar en lugar. Pero ¿qué pasa? La golondrina pierde muchos días de su vida cambiándose de lugar, trasladándose de un lugar a otro, en vez de disfrutar de lo que tiene. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque no tiene la seguridad, porque no tiene la confianza necesaria, porque no se siente fuerte para enfrentar las situaciones que les tocan vivir. Y entonces busca, ¿no?, evadir los problemas, evadir las situaciones difíciles. El hornero, en cuanto a la confianza, confía en lo que cree que es seguro. Fíjense que el hornero hace su casa de tierra o de barro, quizás mezclado con algunos pedacitos de pasto para que se haga más fuerte, como se hacen los ladrillos también. Y él cree que eso es seguro. Y a veces nosotros también creemos que hay cosas que son seguras. Y son cosas de barro, son cosas de esta tierra. Y creemos que, bueno, teniendo esto, yo estoy seguro. Teniendo una cuentita en el banco, un ahorro, estoy seguro. Teniendo una casa, estoy seguro. Teniendo un buen vehículo, estoy seguro. Pero nada de eso es permanente. Todo eso es pasajero, todo eso es vanidad. Algún día se desarma, viene una tormenta fuerte y el hornito se desarma o se cae, porque se afloja, se ablanda todo. Pero eso es lo que el hornero conoce como seguro. Hay personas que creen que eso es lo más seguro, porque no conocen a Dios, no conocen la providencia de Dios y no han conocido el amor de Dios, ni la misericordia, ni la salvación de Dios. Pero a los que creemos en el Señor, nuestra confianza no debe estar en las cosas de barro, de la tierra, debe estar nuestra mirada en la roca, en las alturas, en el nuevo cielo, en la nueva tierra que el Señor nos promete a cada uno de nosotros. Amén. Su confianza. Decía que no se queda en un lugar la golondrina porque miedo a no encontrar alimento, a no morirse de frío. El hornero confía en lo que cree que es seguro, pero no ve más allá de la altura de su nido. El águila, a diferencia, tiene una visión superior a otras aves y a otros animales también. Tiene una visión aguda, ve de muy lejos. Sabe que puede ver mejor cuando está volando alto. Se eleva en las alturas y desde allí arriba mira hacia abajo y puede ver mucho mejor todo el panorama. Cuando nosotros solamente miramos hacia abajo los problemas, no vemos solución. Pero cuando nos elevamos en la oración, en la confianza al Señor, miramos desde la fe, con los ojos de la fe, podemos ver que esos problemas son cada vez más chiquitos. Cuanto más alto volamos, más pequeños son los problemas. Más insignificantes. Y uno dice, ¿y de eso me estoy haciendo problema? Es una pavada, es una tontera, como decimos comúnmente, ¿no? Me estaba haciendo problema por algo tan insignificante. Y pensar que Dios es tan grande. Por eso el águila tiene una visión superior y vuela alto para ver mejor. El águila no confía tanto en su fuerza, creo yo, sino en su habilidad de volar. Sabe que puede levantar vuelo rápidamente y también sabe que puede descender rápidamente. Ustedes vieron quizás algunos videos documentales, como caza el águila, se eleva, desde las alturas, está observando, planeando con sus alas y observa atentamente. Cuando ve alguna presa, se lanza en picada, así como una flecha a toda velocidad, y cuando está llegando, abre sus alas y amortigua, ¿no?, el golpe y agarra a su presa y se la lleva. Y entonces no confía tanto en su fuerza, sino en su habilidad de volar.
y en las armas que el Creador le ha otorgado como águila. ¿Cuáles son las armas que tiene el águila? Bueno, tiene su pico en forma de gancho, porque es un ave de rapiña. Tiene su pico, que es muy filoso y muy fuerte. Tiene sus garras, que son muy afiladas también. Y tiene, bueno, esas garras que son punzantes. Yo no quisiera que un águila me agarre la mano, por ejemplo, porque tienen garras muy agudas y aprieta, ¿no? Y por eso los animalitos que son presas de esas águilas no se pueden escapar. Bueno, nosotros como hombres y mujeres de Dios, o como seres humanos, Dios nos ha dado también las armas para luchar. Y hace referencia a la Escritura a eso, ¿no? Y así como el águila tiene su pico, nosotros tenemos nuestra boca. Y la palabra, que dice que la palabra de Dios en nuestra boca es como una espada filosa, una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, que discierne los pensamientos, llega hasta las coyunturas, dice. Y es un arma que Dios nos dio, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, ¿no? Y de la palabra, porque la palabra es Espíritu también. Así que nuestra boca es un arma que Dios nos dio. Y eso nos da confianza cuando nuestra confianza está en la palabra de Dios. No en nuestra opinión, no en nuestras conjeturas, en nuestros pensamientos que son a veces pequeños comparados con los pensamientos de Dios, porque dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Sobrepasa todo entendimiento, ¿no? La sabiduría del Señor. Bueno, y también decía que el águila tiene sus garras, que son punzantes. Bueno, Dios también nos ha dado a nosotros nuestras manos. Y nuestras manos también las podemos usar para cosas buenas o también a veces para cosas malas, pero Dios quiere que nuestras manos sean manos santas. Es decir, que no toquen cosas inmundas, que no hagan daño, que no hagan maldad, sino que consagremos no solamente nuestras manos, sino todo nuestro cuerpo y nuestro ser al Señor. Las manos, porque dice el Salmo, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? ¿Quién entrará a la presencia del Señor, quiere decir? Y dice, el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, el que sabe amar. Y entonces también nuestras manos son importantes. El limpio de manos, quiere decir de manos limpias, manos santas para el Señor. Ahora, usted que está presente hoy aquí, ¿en quién confía? ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál de estas aves le parece o se identifica más a usted? ¿La golondrina, el hornero o el águila? Y debemos ser sinceros. Quizás a veces tenemos un poquito de golondrina, un poquito de hornero y un poquito de águila, pero no podemos ser las tres cosas a la vez. No podemos, dice la Escritura, por una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Debemos tomar una decisión. Y si no nos sentimos águila, podemos decirle hoy al Señor, Señor, yo quiero ser como el águila. Yo quiero ser un águila, hablando espiritualmente. Yo quiero tener mi confianza en ti, en la roca. Yo quiero volar alto. Quiero usar las armas que tú me diste. ¿Y cuáles son esas armas? Quiero tener una visión aguda. Quiero tener una palabra de bendición, una palabra conforme a tu palabra. Quiero volar alto con mis alas de la fe, porque la fe es la que nos hace volar en las alturas. La fe hizo caminar a Pedro sobre las aguas. La fe es la que nos impulsa hacia adelante. Y si usted no se siente águila hoy, yo le invito a que forme parte del grupo de águilas. Yo quiero ser como un águila, hablando espiritualmente y también en la vida. Yo no quiero ser una persona fluctuante que va de un lado al otro sin saber qué quiere hacer o qué le conviene más. No, me conviene más esto, no, me conviene más lo otro. No, aquí me gusta más, no, acá no, yo quiero tomar una decisión, mirar hacia la meta
y llegar a esa meta. Quiero plantearme objetivos y llegar a esos objetivos. Quiero que mi confianza esté en el Señor. Quiero poder volar alto y mirar desde las alturas lo que Dios tiene, la herencia que Dios tiene para sus hijos. ¿Usted quiere eso también? Amén. No lo escucho muy bien. Amén. Amén. Diga con fuerza, amén, ¿no? Si va a decir amén, diga viene el amén. Como un águila, ¿no? Amén. En México hay un dicho que dice así: ponerse águila. ¿Ponerse águila? ¿Cómo es eso? Bueno, cuando una persona se pone muy atenta, muy alerta, dicen así: se puso águila, se puso como un águila, atenta. El águila es atenta y por eso puede ver también, porque observa con mucha atención, y cuando mira, le pone el ojo a algo, ahí va, ahí está su objetivo y lo alcanza. No importa lo lejos que esté, pero tiene una visión aguda y va y alcanza, se propone y lo logra. Y por eso nosotros también, como hijos de Dios, debemos hacer eso. Debemos proponernos cosas y lograrlas en el nombre del Señor. ¿Cuáles son nuestras armas? Bueno, la Escritura habla de que nuestras armas, dice 2 Corintios rápidamente, no sé cómo estoy con el horario. Ya me pasamos, ¿no? Nos pasamos un momentito. 2 Corintios 10, 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Usemos toda la armadura de Dios. No solamente su espada, su boca, sus manos, sino toda la armadura de Dios. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Nos disponemos a partir el pan, el vino, compartir con nuestros hermanos esta comunión por primera vez en esta iglesia. Bendice el pan, bendice el vino. Te damos gracias por cada hermano. Gracias por fortalecernos hoy, por darnos el tiempo, por darnos las fuerzas, los recursos para poder honrarte con nuestros bienes, honrarte con nuestra vida, ser testigos tuyos en el nombre de Jesús. Amén.